Okechi. Es un día normal en Japón, con la gente subiendo al tren para ir a sus destinos. Cuando el tren está a punto de llegar a su última parada, de repente los teléfonos de todos comienzan a recibir alertas sobre terremotos masivos que azotan en diferentes partes del mundo. Incluso empiezan a sentir los temblores. El temblor se hace cada vez más fuerte a medida que pasa el tiempo, especialmente cuando el tren entra en un túnel. La gente comienza a perder el equilibrio y algunos a caer sobre otros, confundida y asustada por lo que está pasando. Luego, de repente el tren se detiene en una sacudida, dejando a todos aterrorizados, y tan pronto como pudieron, todos salieron corriendo del tren, pero lo que vieron afuera los dejó conmocionados y llorando. Su mundo familiar había desaparecido, y en cambio se encontraron cerca de montañas, con un tren atascado en medio de un túnel, rodeado por una jungla. Rápidamente se dieron cuenta de que sus teléfonos móviles no tenían señal, lo que hacía imposible pedir ayuda. Otro descubrimiento impactante fue que solamente estaba allí su entrenador, el número 5, y el resto del tren faltaba. Después de pensarlo mucho, llegaron a la conclusión de que su entrenador debió terminar de alguna manera en este lugar desconocido por un accidente, ya que no había otra explicación para la situación. Ahora sabía que tenían que esperar el rescate. Entre los pasajeros estaba Sam, un empleado de gobierno que trabajaba como bombero. Él, junto con el asistente del tren, se encargaron de calmar a todos los asustados pasajeros y comprobar si había heridos. Yumi también estaba allí ayudando. Yumi había conocido a Sam antes, cuando Sam había dirigido una sesión de entrenamiento para escapar de incendios, y desde entonces Yumi había admirado mucho a Sam. De vuelta a la ciudad principal, todo el mundo estaba preocupado y confundido, incluida la propia policía, que no podían averiguar dónde habían desaparecido los últimos dos vagones del tren, el número 5 y el 6. Encontraron la pista que conducía al punto de desaparición, pero no pudieron encontrar los vagones desaparecidos. Curiosamente, el paradero del vagón número 6 sigue siendo un misterio, ya que antes solo mencionó el vagón número 5. Mientras tanto, Sam, Juni y otro pasajero llamado Nevin decidieron explorar el área más a fondo. Se aventuraron un poco lejos de donde la mitad de su vagón estaba atrapada en el túnel, pero para su sorpresa, cuando salieron del túnel, parecía como si no hubiera señales de vida, como si todo hubiera sido destruido años atrás. Rápidamente escalaron una montaña cercana para tener una mejor visión, y lo que vieron los dejó asombrados. El mundo que conocían hace apenas unas horas se había transformado por completo. Alrededor había un vasto desierto sin señales de vida humana en ninguna parte, y al regresar a su vagón de tren compartieron sus hallazgos, lo que llevó a todos a preguntarse cómo su entorno había cambiado tan drásticamente. No había señales de ayuda, ni siquiera sus teléfonos tenían señal. Se dieron cuenta que habían estado varados durante más de 7 horas sin ningún rescate. Para organizarse, comenzaron a hacer una lista de todos los que iban en el entrenador número 5, en total 46 personas, con muchos pasajeros hambrientos y sedientos, pero no había comida ni agua. La situación era terrible. Un pasajero de nombre Renny estaba buscando en el bolso de Nevin algo para comer cuando inesperadamente encontró cartas que le hicieron pensar que Nevin era un criminal. Luego, silenciosamente tomó comida del bolso de otra persona, y más tarde, cuando un pasajero se dio cuenta que le faltaba la comida, Renny culpó en voz alta a Nevin y lo llamó criminal delante de todos. Nevin se defendió diciendo que estaba mal acusarlo sin pruebas y que cualquiera podría haber estado en ese tren, por lo que no era justo sospechar solo de él. Aún siendo sospechoso por todos debido a las afirmaciones de Renny, Nevin salió del tren enojado para encontrar ayuda. En ese momento descubrió que alguien había estado grabando accidentalmente a Renny robando la comida, lo que limpió el nombre de Nevin. Mientras tanto, Nevin estaba afuera buscando ayuda, casi se cae en un gran agujero, pero Sam y Yumi llegaron justo a tiempo para salvarla. Al amanecer, la gente no podía creer que esto no fuera un sueño, pero realmente estaban varados ahí, y los pasajeros comenzaron a volverse paranoicos. Mientras tanto, otros pasajeros que se habían aventurado a explorar regresaban y compartían toda la información. Entre los descubrimientos había un avistamiento de una gran torre al este, que parecía haber estado abandonada y destruida durante años. Esto fue particularmente sorprendente, porque justo al día anterior había aparecido artículos periodísticos sobre la construcción de esta torre, cuyo inicio estaba previsto para el 2024 y su finalización en el 2026. Esta información se sumó al misterio de sus circunstancias. Ken, uno de los viajeros, encontró una botella de hojalata con una fecha de fabricación del año 2026. Luego un biólogo encontró plantas en el tren que parecían modificadas genéticamente, pero no se esperaba que tales avances fueran posibles al menos en 40 años en el futuro. Al reunir todas las pistas, los pasajeros llegaron a una sorprendente conclusión. De alguna manera, el vagón del tren había bajado 40 años en el futuro, desde el 2023 hasta el año posterior del 2063. Esta revelación aterrorizó a todos, ya que parecía indicar que la Tierra ahora estaba destruida. Lo primero es descubrir cómo regresar al tiempo original de 2023, y lo segundo es comprender cómo la Tierra había llegado a tal estado en ruina. Ahora en el 2023 la noticia sobre los dos vagones del tren desaparecidos se extendió por todas partes, y el gobierno estaba desconcertado. Han pasado 2 días sin comida ni agua. El segundo día, encontrar agua se había vuelto urgente, para prepararse ante cualquier posibilidad de lluvia. Sam y Yumi colocaron una lona de plástico en el tren con la esperanza de recoger agua de lluvia. Sam y algunos otros decidieron buscar agua, animados por una vista de árboles verdes cercano, lo que sugería que puede haber agua. Al aventurarse a un área que nadie había explorado todavía, finalmente encontraron señales de agua, una rana y tierra húmeda, lo que indicaba que estaban en camino correcto.
así que aceleraron el paso, finalmente descubriendo una pequeña cascada, lo que produjo a todos una gran sensación de alivio. Durante ese tiempo, Nevin habló sobre las cartas encontradas en su bolso, que en realidad eran de su hermano, que había estado en prisión durante 2 años y había sido librado apenas hace 2 días. Nevin compartió que tuvieron una infancia difícil con padres abusivos, lo que llevó a comenzar a trabajar a una edad temprana para mantenerse a sí mismo y a su hermano. Se hizo peluquero esforzándose por brindarles una mejor vida a ambos. Sin embargo, su hermano terminó involucrándose en actividades ilegales, lo que fue desgarrador para Nevin, quien había estado trabajando tan duro para evitar exactamente eso. A pesar de los esfuerzos, su hermano acabó siguiendo los pasos de su padre. Yumi y Sam sintieron pena por Nevin al darse cuenta que lo habían juzgado basándose en su apariencia y en la carta de la cárcel, sin conocer la historia completa. Esto profundizó su amistad entre ellos. Nevin encontró desarrollando sentimientos por Yumi, que en realidad se había fijado en ella desde la universidad. Sin embargo, su situación cambió cuando empezó a llover, proporcionándoles agua que necesitaban para sobrevivir y un rayo de esperanza. Pero eran conscientes de que encontrar agua solamente era uno de los muchos desafíos que necesitaban. Shane, el biólogo entre ellos, dio un paso adelante y utilizó su experiencia para identificar plantas comestibles en la jungla y al mismo tiempo advirtió a todas sobre las que eran peligrosas. Con su guía del grupo comenzó a buscar plantas seguras para comer, y durante ese tiempo Yumi consumió accidentalmente una planta venenosa, aunque afortunadamente no era tan letal. Para adaptarse a su nuevo entorno, comenzaron a fabricar utensilios con árboles de bosque y a fabricar herramientas para iniciar incendios, e incluso utilizaron tarjetas de crédito como cuchillos improvisados. Este cambio ilustró las capacidades de las personas, que habían dependido de las comodidades modernas apenas hace unos días. Ahora recurrían a los recursos de la naturaleza para sobrevivir, mostrando la resiliencia y adaptabilidad humana frente a estas crisis. Comenzaron identificando las habilidades y especializaciones de cada persona entre los 46 supervivientes, considerando que podrían utilizarse. Mientras buscaban comida en la mañana siguiente, Shane se encontró con un hombre misterioso cerca de un acantilado, lo que marcó por primera vez que vieron una persona además de ellos desde su llegada al futuro. Sin embargo, Shane resultó gravemente herido durante este encuentro. Con recursos médicos limitados, Yuto, un estudiante de medicina, se convirtió en su principal esperanza para tratar la herida de Shane. A pesar de su miedo e inexperiencia, la necesidad de salvar a Shane empujó a Yuto a actuar. Utilizando los conocimientos botánicos de Shane, aplicaron plantas con propiedades antibacterianas para prevenir infecciones y encontraron ropa limpia para vendar sus heridas. Después de 3 días tensos, Shane se recuperó e informó al grupo sobre el extraño agresivo en la jungla. Para protegerse, siguieron el consejo de Rechi, era el empleado de la empresa de seguridad, y colocaron trampas alrededor del campamento. Esta precaución resultó ser prudente cuando un día después escucharon que alguien andaba atrapado en una de las trampas, lo que los llevó a investigar rápidamente. Descubrieron a un niño atrapado en su trampa que vestía de manera similar a ellos. El niño logró escapar y lo instó a que lo esperara mientras salía corriendo. Sam, Juni, Nevin, intrigados, lo siguieron durante varios kilómetros hasta llegar a un pequeño río que no habían visto antes. Allí el niño les dijo esperar un poco antes de desaparecer momentáneamente. Durante esa espera, Sam compartió una historia personal de su pasado. Relató un error temprano en el trabajo en el que no siguió los consejos de sus superiores, lo que provocó un accidente en el que su superior perdió ambas piernas, una tragedia en la que Sam se sintió responsable. Esta culpa llevó a Sam a dedicar su vida a ayudar a los demás. Para su asombro, a pesar de la oscuridad, el niño regresó y esta vez con más gente. Luego lo llevaron a un lugar donde encontraron el desaparecido número 6, que todavía estaba desaparecido junto al autocar que terminó a varios kilómetros de distancia al número 5. Esta revelación resolvió parte del misterio de los vagones del tren desaparecidos. Conocieron a Héctor, siendo el líder de los demás como el entrenador 6. Intercambiaron historias de supervivencia, revelando diferencias significativas en sus experiencias. El entrenador 6 había aterrizado cerca del río, proporcionándole peces, agua, y había dedicado su tiempo a hacer habitable el entorno, incluida la instalación de cocinas y baños. Neville reconoció al hombre que había huido y herido a Shane como alguien del entrenador 6. Este hombre se disculpó explicando sus acciones fueron por miedo, temiendo que pudieran ser futuros habitantes hostiles hacia él, lo que lo llevó a empujar a Shane y huir. Había mantenido en secreto su encuentro con Sam, Yumi y el grupo de Nevi por miedo. Entonces Yumi y Sam le preguntaron cómo sabía que había bajado al futuro, y reveló que había descubierto un barco averiado junto al río, donde una transmisión de radio y grabaciones pasadas le informaban que ya era el año 2060. Héctor luego compartió la historia y el conocimiento que había aprendido desde que llegó al tiempo futuro. En el 2026, un meteorito masivo chocó contra la Tierra y aterrizó en el Océano Pacífico. Esto provocó enormes terremotos y tsunamis por todo el mundo, matando instantáneamente a miles de millones. Los supervivientes se enfrentaron a una lenta desaparición cuando el polvo arrojado por la atmósfera bloqueó la luz solar, lo que provocó el colapso de la vida humana en la Tierra. Sin embargo, con el paso de los años, el polvo y las nubes se disiparon, y en el 2060 la Tierra había vuelto a un estado verde, aunque sin humanos. Héctor explicó que si lograban regresar al 2023, su primera prioridad sería alertar al gobierno sobre el meteorito inminente, para evitar la catástrofe y salvar a millones de vidas, incluso a sus propias familias y seres queridos. Y al día siguiente, mientras exploraban cerca del entrenador 6, Yumi y Remy tropezaron con una tumba, insinuando que la gente del entrenador 6 había enterrado un cuerpo allí. Mientras intentaban descubrir quién era, algunos individuos
individuos del entrenador 6 los confrontaron, advirtiéndoles que guardaran silencio sobre el descubrimiento ante el entrenador 5. En un intento desesperado por escapar y alertar a los demás, Yumi y Reni se separaron, con Yumi alejándose de los perseguidores para darle a Reni la oportunidad de informar a los demás. Reaccionando rápidamente, Neve y Sam corrieron hacia el entrenador 6 con la esperanza de rescatar a Yumi. Mientras tanto, Yumi todavía estaba evadiendo a sus perseguidores. Encontró refugio en el mismo barco que Héctor había descubierto anteriormente, y de vuelta en el entrenador 6, Neve notó signos de lucha, lo que confirmó sus temores sobre el cuerpo enterrado. Luego Héctor le reveló la verdad. A su llegada inducida por el viaje en el tiempo, un criminal entre ellos había amenazado la seguridad de todos los pasajeros, lo que llevó a una confrontación en la que Héctor terminó matándolo en forma defensiva. Y este acto de proteger al grupo llevó a Héctor a nombrado líder. Yumi, escondida en el barco, fue testigo de cómo Héctor saboteaba todos los dispositivos de comunicación del barco, lo que sugiere que estaba ocultando secretos muy importantes al grupo. Su escondite finalmente fue descubierto por Héctor, quien le confesó que nunca tuvo la intención de abandonar esta línea temporal. Héctor tenía el deseo de permanecer en esta línea de forma permanente junto con todos los que se lo unieran, imaginando la creación de una nueva sociedad juntos. Tras una inesperada llegada a través del tiempo, Héctor se encontró con una posición de liderazgo, un marcado contraste con su vida pasada, donde su negocio había fracasado y lo estaba perdiendo todo. Aceptando su nuevo estatus, resolvió impedir que nadie regresara al pasado, con la intención de seguir siendo el líder. Y Yumi, ahora una amenaza directa en los planes de Héctor debido a que conocía sus intenciones, fue capturada y atada al barco para evitar que ella lo expusiera. La tensión aumentó con la desaparición de Yumi y a medida que se difundió información errónea entre los dos grupos sobrevivientes. Héctor afirmó engañosamente que la gente del entrenador 5 estaba planeando robar recursos del entrenador 6, generando conflicto y desconfianza. Mientras tanto, el grupo del entrenador 5 se preocupó cada vez más por la ausencia de Yumi, y las tensiones desembocaron en un conflicto al siguiente encuentro con los individuos del entrenador 6. En una medida drástica para salvaguardar su secreto, Héctor intentó eliminar a Yumi permanentemente. Sin embargo, al regresar al barco, descubrió que ella había escapado. Yumi logró regresar al grupo y expulsó los verdaderos motivos de Héctor, su determinación de mantener a todos en este tiempo, saboteando cualquier medio potencial para regresar a su línea temporal. Héctor, ante el rechazo de la visión por parte del grupo, trató de persuadirlos destacando los aspectos positivos de su situación actual: una tierra virgen, recursos abundantes, sin superpoblación y sin contaminación, donde nadie tendría que volver a sufrir hambre. Sin embargo, el grupo, ahora consciente de sus verdaderas intenciones, decidieron condenarlo al ostracismo. Sin embargo, antes de ser expulsado, Héctor les presentó un diario que había descubierto en el barco, que mencionaba una torre cercana que potencialmente podría ser un camino de regreso a su propio tiempo. Motivados por esta nueva información, los pasajeros se aventuraron a la colina por la noche y descubrieron restos del meteorito que había impactado la Tierra. Estos fragmentos poseían propiedades inusuales que no se encontraban en la Tierra, y mientras tanto, en el 2023, un científico llamado Rey estaba analizando imágenes del CCTV para comprender cómo desaparecieron los dos vagones del tren, y descubrió que se había abierto un agujero de gusano en el túnel justo antes de su desaparición. Rey concluyó que los vagones fueron efectivamente trasladados a un agujero de gusano, pero la pregunta sobre su destino final permaneció sin respuesta. Regresando a 2060, varios pasajeros del entrenador 6 se unieron al entrenador 5, ya que no estaban en los planes de Héctor y querían estar con sus familias, por lo que comenzaron a estudiar los fragmentos de meteoritos, y Sam descubrió que estas piezas, una cosa distinta a cualquier cosa en la Tierra. El descubrimiento de los fragmentos del meteorito emitían una luz tenue y poseía una carga magnética única, y teorizaron que reunir más fragmentos podría permitirles aprovechar este campo magnético para su beneficio. Y una revelación de uno de los pasajeros recordó que había observado lo que parecía ser una estrella fugaz en el cielo el día de su viaje en el tiempo. Sin embargo, Rey, al analizar las imágenes del 2023, identificó el evento no como una estrella fugaz, sino como una explosión de supernova en el espacio distante. Las supernovas se producen cuando una estrella masiva llega al final de su ciclo de vida y explota, liberando enormes cantidades de energía. Estos eventos cataclísmicos pueden tener efectos profundos en la estructura del espacio-tiempo, incluyendo causar terremotos en planetas cercanos, formar agujeros negros y potencialmente crear fisuras en el espacio-tiempo. Esta comprensión lo llevó a concluir que la explosión de la supernova había creado una grieta en la Tierra, formando un agujero de gusano que transportó los dos últimos vagones del tren al futuro. Al darse cuenta de que habían viajado en el tiempo a través de un agujero de gusano, los supervivientes reconocieron que regresar al tiempo original requería que el agujero de gusano se volviera a abrir, o encontraran alguna manera de generar suficiente energía para abrirlos ellos mismos. Pero a la mañana siguiente trajo nuevos desafíos cuando una fuerte tormenta dañó su refugio y echó a perder sus suministros de alimentos. Y en medio de esto, un pasajero surgió buscando refugio en el túnel detrás del tren para escapar de la furia de la tormenta. Al abrir la puerta del túnel para buscar refugio de la tormenta, los pasajeros se sorprendieron al descubrir otro agujero de gusano, provocado por la lluvia y la tormenta, y
segundo experimento, vemos que una muñeca del bolsillo del pasajero fue succionada por el agujero de gusano y despertó entre ellos la esperanza de que este podría ser el camino de regreso al tiempo original. Sin embargo, cuando Yichi intentó entrar al agujero de gusano, Sam intervino, advirtiendo del peligro potencial y del riesgo de muerte debido a la energía del agujero de gusano, y el agujero de gusano desapareció cuando la tormenta terminó. Regresando al 2023, los dos detectives que investigaban la desaparición de los vagones tropezaron con la misma muñeca que había sido succionada por el agujero de gusano, lo que indica una conexión entre las líneas temporales del 2023 y el 2060. La muñeca, fabricada en China en 2060, sirvió como prueba del agujero de gusano que une estos dos periodos en tiempos distintos. Los supervivientes del 2060 dedujeron que la aparición del agujero de gusano estaba relacionada con importantes perturbaciones energéticas causadas por fenómenos como explosiones de supernovas, tormentas o terremotos, y al darse cuenta que necesitaban una fuente sustancial de electricidad para reabrir potencialmente el agujero de gusano, formularon un plan. Ya que descubrieron un poste eléctrico roto, al arrastrar los cables eléctricos del poste, esperaban aprovechar la suficiente energía para crear artificialmente las condiciones energéticas extremas necesarias para reabrir el agujero de gusano, y después de varios días de persistente excavación, sus esfuerzos finalmente los llevaron a una subestación de energía eléctrica que había estado enterrada bajo el barro durante años. Milagrosamente el interior estaba intacto y por su asombro descubrieron que todavía albergaba una cantidad de energía significativa conservada a lo largo de las décadas. Este descubrimiento le presentó un rayo de esperanza, sugiriendo que podrían haber encontrado los medios para generar la energía necesaria para potencialmente abrir el agujero de gusano. El grupo ideó un plan para utilizar la energía descubierta, catalizando electricidad hacia el túnel para que cuando llegara la próxima tormenta, pudiera expandir y estabilizar el agujero de gusano el tiempo suficiente para regresar a su propio tiempo. Cuando Nevin notó señales de la tormenta inminente, le informó a Yumi su decisión de quedarse atrás, creyendo que no tiene nada que hacer para regresar a su mundo original. Yumi, empática pero firme a sus sentimientos, sugirió que podían seguir siendo amigos, ya que su corazón no estaba por Sam. Y Sam, al presenciar esto, se sintió en conflicto e inseguro de cómo proceder. Cuando comenzó la tormenta, la urgencia se hizo cargo. Todos apresuraron a subir al tren mientras Nevin apresuraba a activar el generador eléctrico. Sus esfuerzos tuvieron éxito y el agujero de gusano se expandió, volviéndose grande y estable. Y a pesar de los desafíos, todos lograron abordar el tren, que luego entró en el agujero de gusano, llenos de esperanza de regresar a su tiempo original. Al salir del agujero, el personal de seguridad abrió las puertas del tren, lo que provocó que los pasajeros preguntaran ansiosamente sobre la fecha, y la respuesta que recibieron los dejó en shock, ya que regresaron al 1 de mayo del 2026, 3 años después de su partida en 2023, justo antes del año que se predijo que el meteorito golpearía la Tierra. Esto significó que habían regresado a su tiempo original, aunque 3 años en el futuro, en el momento crítico antes de la catástrofe. A su llegada, equipos médicos los examinaron rápidamente para asegurarse de que no habían estado expuestos a ninguna radiación dañina, ni habían portado ninguna infección de su época en el futuro. El grupo intentó compartir su extraordinario viaje con la policía y funcionarios del gobierno, explicando su viaje en el tiempo del 2023 al 2060, y viceversa, presentando pruebas como la muñeca, fragmentos de meteorito y plantas futurísticas que habían traído consigo. Incluso compartieron un diario que describía una línea del tiempo que predecía la destrucción de la Tierra en el 9 de diciembre del 2026 debido al impacto del meteorito. A pesar de la coherencia de la evidencia física que proporcionaron, las autoridades se mostraron escépticos ante la historia. La idea de un viaje en el tiempo y un evento apocalíptico inminente parecía demasiado descabellada, por lo que las advertencias de los supervivientes fueron desatendidas. Mientras tanto, los supervivientes se reunieron con sus familias que llevaban 3 años buscándolos. Para aquellos que habían viajado en el tiempo, la experiencia parecía como si solamente hubieran pasado unos pocos meses. Nevin, que inicialmente se sintió aislado debido a la ausencia de su familia, experimentó un reencuentro repentino con su hermano menor. Su hermano pidió perdón por su participación pasada en actividades ilegales y le explicó que la desaparición de Nevin 3 años antes había sido un catalizador para su reforma. El reencuentro trajo una inmensa alegría a ambos y marcó un nuevo comienzo en su relación. Mientras tanto, los demás supervivientes, a pesar de la calidez del reencuentro de sus seres queridos, estaban agobiados por el conocimiento inminente de la perdición de la Tierra. El escepticismo del gobierno siguió siendo una barrera importante para los esfuerzos por prevenir la catástrofe. Sin embargo, Ray, el científico que había estado investigando la misteriosa desaparición del tren del 2023, confirmó las afirmaciones de los supervivientes, y los meteoros estaban previstos para diciembre, tal como habían advertido ellos. En respuesta a la inacción del gobierno, los supervivientes recurrieron a las redes sociales para compartir su conocimiento sobre el futuro, con la esperanza de obtener apoyo público y confiar en sus advertencias. Sus esfuerzos dieron frutos cuando sus publicaciones y videos se volvieron virales, creando conciencia sobre el peligro que se avecinaba y movilizando a la opinión pública. A la creciente presión de la campaña viral, las pruebas innegables, el gobierno inició una misión espacial de último minuto. Se envió un cohete con la misión de alterar la trayectoria del meteorito, con el objetivo de evitar el impacto catastrófico. A medida que se acercaba el momento crítico para que el cohete interceptara el meteorito, los supervivientes, conscientes de lo que estaba en juego, comenzaron a buscar un refugio seguro para garantizar su supervivencia en caso de que la misión fracasara. Y en medio de estos momentos tensos, Ray recibió la confirmación de que la misión espacial había sido un éxito, y de esta manera salvaron a la Tierra de la destrucción. Espero te haya gustado muchísimo el resumen. Nos vemos. Bye.